que hoy damos inicio a una serie de enseñanzas que considero por guianza del Señor serán de edificación a nuestra vida. Y vamos a estar hablando en estos días bajo el tema gobernados y guiados por su soberanía. Lo que es el enfoque de esta enseñanza en este día es la paz de saber que Dios está en control. Diga conmigo, me produce paz. A ver, me produce paz saber que Dios está en control de cualquier cosa que esté pasando y sucediendo en mi vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Declara la escritura de la siguiente manera. Reina Valera 1960, la común que tenemos, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, súplica y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El mismo texto, la nueva versión internacional de las Escrituras, declara: no se inquieten por nada, sino en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias al Señor. Y la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, guardará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. Gobernados y guiados por su soberanía, la paz de saber que Dios está en control. Es interesante comprender uno de los temas más relevantes en toda la Escritura. Es hablar de la soberanía de Dios, aquella que nos produce paz al hacernos saber que su plan es perfecto y siempre se cumplirá, y no hay despropósito ni desperdicio en nada de lo que sucede y acontece en nuestra vida. Entender que Dios es soberano es uno de los aspectos más poderosos que podemos experimentar en nuestra vida como creyentes. Comprender la soberanía de Dios trae un cambio a nuestra mentalidad, en la forma que oramos, en la manera que respondemos a los conflictos de la vida y de la forma que podemos mantener reposo en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Hoy en día, más que nunca, vivimos tiempos de mucha incertidumbre. Las noticias continuamente nos bombardean con información que buscan desestabilizar nuestro enfoque, nuestra realidad de estar enfocados en lo eterno y ser inquietados por realidades temporales y pasajeras. Todo lo que tienen que ver con los problemas políticos, sociales, económicos, personales y aún expectativas que podemos hacernos en función de un futuro que todavía no ha llegado, muchas veces se ven desmoronados cuando las cosas no salen de la manera que estamos esperando. A menudo entonces esto genera inquietudes en nuestro corazón, preguntas sin resolver. Y creo que probablemente muchos de los que me están escuchando en este día tengan algunas de esas preguntas e inquietudes que no han sido resueltas en usted o dentro de su corazón. Algunas de estas preguntas entonces son un tanto intencionales. Y algunas de ellas es: ¿quién tiene el control de todo lo que está sucediendo? Otra de ellas es: ¿por qué, si Dios tiene el control de tantas cosas, es soberano, omnipotente y todopoderoso, suceden cosas que a veces se salen de nuestro programa y salen de una forma que nos perjudican, que son aquellas que vemos como malos acontecimientos? Algunas de estas preguntas pueden ser: ¿cómo encontrar paz cuando el caos parece ser lo que gobierna a nuestro alrededor?
¿Por qué el hombre con su maldad ha avanzado tanto si Dios dentro de su eterno propósito contempla una soberanía capaz de gobernar a cualquiera y cualquier escenario que se pueda presentar en la vida? Y una de las cúspides de esta pregunta es: ¿por qué hay gente que es buena y también le ocurren cosas que son malas? Y muchas de estas realidades son preguntas que abundan en nuestro corazón. Algunas de ellas no encuentran respuestas que vayan en la misma dirección de una lógica irredenta. Porque hay dos maneras de aprender, dos maneras de preguntar y dos maneras de comprender. Hay personas que dicen la fe no consulta la lógica, y eso es mentira. La fe sí consulta la lógica, porque nuestra fe no es una fe ilógica. Si la fe no consultara la lógica, usted saliera de aquí y le pusiera la mano al primer carro que viene en la calle por fe y dice que es suyo y cae preso. Pero la fe sí tiene sentido común y propio. La fe tiene lógica y la fe sí consulta la lógica, pero no consulta una lógica irredenta, sino que consulta una lógica redimida. Entonces, la manera que yo veo los acontecimientos que me rodean será determinada por la lógica redimida o por la lógica irredenta que yo tenga de las cosas. Si opero con una mentalidad no redimida, voy a culpar a Dios de todo lo malo que está aconteciendo. Si tengo una mentalidad redimida, entenderé que existe un régimen de consecuencias que inició con la desconexión y muerte del primer Adán. Una realidad que desde entonces trae como resultado las consecuencias del pecado. Ese pecado nos lleva a una desconexión con el Señor, pero también nos lleva a una vida de imprecisión. El concepto de pecado, según la Biblia original, es errar del blanco. Y el blanco de Dios se llama su propósito eterno. Y su propósito eterno es el mapa trazado para que usted y yo podamos transitar y que nos vaya bien y tengamos garantía eterna. Pero desde el momento que Adán se desconecta del Señor y el pecado es introducido a la tierra, esta realidad de la imprecisión o de errar del blanco nos va desconectando del eterno propósito. Allí es donde nos cuesta a nosotros entender la soberanía de Dios, que va acompañada de su perfecta voluntad. Porque vivimos en una continua batalla entre la voluntad de Dios, que es agradable, buena y perfecta, y mi propia voluntad. Entre lo que Dios hace y lo que yo quiero hacer. Entre la realidad de lo que puedo lograr y lo que debo de permitir que Dios haga en mi vida. Y esta es una batalla que todos nosotros en un momento enfrentamos. Y en medio de este contexto, la soberanía de Dios resplandece con una luz de esperanza. Nos enseña a saber que Él está en control, más allá de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Que su voluntad siempre terminará cumpliéndose a pesar de que las cosas no estén sucediendo como esperábamos en nuestra vida. Que Él tiene cuidado de nosotros, que Él guía nuestra vida. Y toda esta realidad nos produce una paz profunda en saber que aunque transitemos por medio de circunstancias, Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo quiero que usted me ayude con esto, porque esto es didáctico repetirlo. Dios siempre tendrá el control. Vuelva y repítalo conmigo y dile a que está a su lado. Recuerda que Dios siempre tiene el control. Vamos a otro de otro lado, dígale: Dios tiene el control. Y ahora yo se lo voy a decir a todos ustedes: Dios tiene el control. Usted dirá: ¿por qué el pastor está repitiendo esto? Para que cuando ustedes me pidan oración, no me pidan que ore para que Dios tome el control. A Él no se le ha perdido.
Yo estoy en un punto de mi vida que cuando alguien me dice, pastor, ore para que Dios tome el control de un problema que tengo, yo me pregunto, ¿y cuándo tu problema se salió del control de Dios? ¿Cuándo Dios se olvidó de tu necesidad? ¿Cuándo Dios se olvidó de tu proceso? Ahora, en nuestra mente, impuestos a solucionar por nuestra fuerza, nuestra tendencia es en querer manipular la voluntad y la soberanía de Dios por medio de nuestra oración. Doblegar la voluntad de Dios por medio de mi dinámica de abordar mi comunicación con Él. Yo creo que casi todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida que estamos orando por algo que sabemos que Dios no quiere, pero se lo pedimos de otra forma porque nuestra esperanza es que Dios se olvide de que no lo quería y nos diga que sí. ¿Le ha pasado esto a alguien en algún momento de su vida? Y usted sabe que no está orando conforme a la voluntad de Dios, pero buscamos una estrategia. Hablamos con alguien que esté más cerca de Dios. Yo he tenido la experiencia de estar en naciones y cuando voy y me llevan al aeropuerto, algún pastor me dice, esto suena como un chiste, pero yo les voy a explicar algo ahora. Alguien me dice, y esto me ha pasado ni otra vez, pastor, cuando usted esté allá arriba en el avión y vaya bien alto, ore por mí. No me tiene que explicar más nada, yo sé por qué me lo está diciendo. La idea es que allá arriba, 33,000, 40,000, dependiendo la zona, Dios te va a oír más fácil. No hay trampa, mi hermano. Lo que Dios te dijo que no, estando en la tierra, te lo dirá que no, hasta desde un satélite, porque no depende de lo que yo hago, sino de su gracia y favor, obrando para con mi vida. Y esa realidad de la soberanía deja de ser solamente un concepto teológico. Cuando hablamos de soberanía, hay una verdad viva y práctica que nos comunica que como hijos de Dios vivimos bajo el gobierno, bajo el cuidado de un Dios que no está distante, que no está ajeno a nuestro dolor, que no se olvida de nuestra necesidad, que no se ausenta de nuestro proceso. Y esa realidad que informa la palabra es de un Dios que está cercano, que habita en nosotros, que nos guía por medio de su Espíritu en toda área de nuestra vida, y que su soberanía no solamente nos da confianza en el futuro glorioso que nos espera, sino que nos otorga paz en la realidad presente en que vivimos. Por eso la Escritura dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré temido en toda la tierra, porque Dios se encarga de defender, de asistir y de pelear a favor de los suyos, aunque usted no vea nada sucediendo a su alrededor. Y esa realidad nos hace entender que somos gobernados y guiados por la soberanía de Dios. Y ser guiados y gobernados por la soberanía de Dios significa varias cosas. Y esto no está en mis notas, pero yo quiero que usted tome apunte de lo que voy a decir. Cuando yo conozco la soberanía y la guianza de Dios, entiendo que Dios reina sobre toda circunstancia. Dios gobierna aún sobre mis problemas más difíciles y mis situaciones más inciertas. Dios reina y gobierna sobre ello. Lo declara el Salmo 103, verso 19. La segunda realidad de la soberanía de Dios implica que su soberanía también está presente en nuestras decisiones. Y esta realidad la explica Proverbios 16:9, como lo escuchamos en esta mañana temprano. La tercera realidad es que Dios gobierna con propósito. No gobierna al azar ni en la improvisación, sino que Dios gobierna con un propósito predeterminado en su mente. La cuarta realidad es la paz de saber que Él gobierna nuestra vida. Esto lo produce su gobierno en nosotros. La quinta realidad es que su soberanía está conectada a su voluntad. La sexta realidad
es que caminamos por fe en base a su soberanía. Y la séptima realidad es que la soberanía de Cristo nos garantiza un futuro eterno. Romanos capítulo 8, verso 28 trae claridad a estas declaraciones. Y Romanos 8, 28 dice: y sabemos que todas las cosas que hacen, vamos bien, ¿verdad? No vamos bien. Eso es lo que nosotros regularmente decimos. Pero lo que dice Romanos 8, 28 no es así como lo decimos orando y continuamente y hasta lo cantamos. Lo que dice Romanos 8, 28 es: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es una veracidad y realidad ratificada en la eterna palabra de Dios, pero condicionada. Entonces luego declara de una coma: esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y esta realidad, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es un texto que muchas veces se aplica fuera de contexto. A veces desobedecemos la ley, la palabra de Dios. Andamos en nuestros propios caminos. Tomamos decisiones fuera de la dirección divina. Pero la solución cuando algo no sale bien es decirle a alguien o reiterar nosotros: es que todas las cosas me ayudarán para bien. Y yo te diré que en el fondo te ayudarán para bien, pero tu lección nadie te la quita. Y es que hay decisiones en nuestra vida que conllevan procesos de acompañamiento. Hay una realidad de consecuencia y factura de todo accionar en esta tierra. Hay cosas que usted no las ve en el momento, pero en su momento tendrán que ser enfrentadas. Y es que la soberanía de Dios y su perfecta voluntad son conceptos profundamente entrelazados. La soberanía de Dios, como reiteré en el inicio, habla de su gobierno y el control en medio de cualquier circunstancia. Pero la voluntad de Dios habla de algo que no solamente tiene que ver con su gobierno, sino que revela el propósito detrás de cada circunstancia. Su soberanía habla de gobierno y control. Su voluntad es aquella que revela propósito detrás de aquello que acontece en mi vida. Cuando vemos el proceso que vivió Job, un hombre justo, un hombre íntegro y alguien que amaba a Dios, tenía todas las características para no pasar por el proceso que vivió. Pero en un momento dado de su vida, el libro que lleva su nombre declara: y a todas estas cosas acontecidas, y en medio de todo esto, Job tomó una decisión. Y es que él no atribuyó despropósito alguno a lo que estaba aconteciendo en su vida. Si usted mira a lo largo de su historia, todos nosotros somos una realidad andante. El que nos ve mira nuestra realidad de gloria, pero desconoce nuestra historia. Detrás de cada persona hay una historia que contar. Hay un proceso vivido. Hay etapas de sufrimiento y hay momentos de gran celebración. Pero la pregunta interesante de todo esto es: si detrás de cada gloria hay una historia, ¿qué puede usted extraer aún de los momentos más difíciles de su vida? ¿Podrá ser que Dios puede hacer algo bueno en medio del caos? ¿Será que Dios en medio de los momentos más difíciles consuela nuestra vida para que nosotros seamos de consolación a otros? ¿O será que Dios nos prepara en medio de los procesos de la vida para nosotros poder en algún momento dar por gracia lo que por gracia hemos recibido? No hay nada que suceda y acontezca, por sobre todo en la vida de un hijo de Dios, que no tenga un propósito de enseñanza, de crecimiento y de madurez en medio de cualquier circunstancia. Y esa realidad
entonces señala cómo la soberanía de Dios y su voluntad están tan conectados que nuestra tarea es confiar que Dios está en control, aunque nosotros lo hayamos perdido de cualquier situación en la cual estamos viviendo. Allí entonces vamos a poder corresponder con obediencia, vamos a poder descansar y confiar en su eterno propósito y plan, y vamos a empezar a dejar que sea Dios que obre a favor de nuestra vida. Por eso Filipenses capítulo 4 verso 6, que es el texto base en esta mañana, aborda de la siguiente forma este tema. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego, súplica, y lo cuarto que hace mención es con acción de gracia. El resultado es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la realidad de este texto es que Pablo, cuando escribe, lo hace desde una posición mientras se encontraba en prisión. Él enfrentaba incertidumbres, enfrentaba posibles persecuciones, estaba en medio de luchas y estaba escribiendo e invitando a los creyentes que recibían su escrito a que por nada se preocuparan y por nada estuvieran afanosos. Aquí la palabra preocupación tiene que ver con ansiedad. Y la mayoría de los seres humanos hoy estamos viviendo episodios de ansiedad. Y la ansiedad consiste en un exceso de futuro. Cuando yo estoy más preocupado por algo que no ha acontecido, por algo que va a acontecer, entro en un estado de ansiedad en mi vida. Esa realidad de la ansiedad tiene una explicación bíblica. La palabra allí que se usa es un sentimiento que destroza al ser humano. La ansiedad destroza al ser humano, afecta nuestro ser interno. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en estados de ansiedad, sino para operar en una posición de reposo. De hecho, el libro a los Hebreos habla de que hay un reposo para el pueblo del Señor que todavía no se ha experimentado. Tiene que ver con un descanso en Cristo. Tiene que ver con una comprensión de su soberanía. Y la ansiedad es un aspecto que afecta tanto a nuestras vidas, que si usted hace un ejercicio le puede ayudar a liberarse de ello, porque fue algo que aprendí un día en mi vida y me ha dado grandes resultados. El ejercicio consiste en algo sumamente práctico. Usted hace una lista de cuáles fueron las preocupaciones más grandes que usted tuvo en esta semana que acaba de culminar. Y si puede hacer una lista, en el caso de calcular hacia atrás un mes, usted puede entonces escribir cuáles fueron las preocupaciones más grandes que usted tuvo todo el mes, que le quitaron el sueño, le quitaron el hambre, le afectaron y le nublaron la visión espiritual y trajeron hasta consecuencias de salud a su vida. Pero cuando usted haga la lista, revise cuáles de esas mayores preocupaciones que usted tuvo se cumplió y se consumó. Y va a descubrir algo poderoso. Probablemente menos del 1% de lo que ocupa nuestra preocupación sucede, pero nuestro enfoque es seguir en preocuparnos. Y esa realidad tiene que ver con una tendencia de la naturaleza humana desconectado de la soberanía divina. Es cuando nosotros nos olvidamos que si Dios tiene el control de las cosas, mi trabajo es creer, ser proactivo en lo que se me ha encomendado, pero no tratar de torcer la voluntad de Dios o irme más allá de lo que es mi realidad presente, sino aprender a descansar en que Dios cuidará de mí y tendrá el cuidado de todo lo que acontece en mi vida. ¿Cuántos son padres en este lugar? A ver, aunque esté en el vientre, ya usted lo es, por favor. Bien. Una de las preocupaciones más grandes de los que somos padres, ¿sabe cuál es? El futuro de nuestros hijos. Vamos a ser sinceros. Amamos a Dios, creemos al Señor, pero queremos saber, cuando no estemos, este tiempo que está tan complicado, ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Con quién se van a casar? ¿Qué decisiones tomarán en el futuro? ¿A alguien le ha pasado todo esto por la cabeza? Yo levanto hasta los pies si pudiera.
Porque es parte de nuestra vida. Ahora yo le voy a dejar una pregunta que contiene una intención de respuesta. ¿Usted ama a sus hijos? ¿Cuánto aman a sus hijos? Al punto extremo que usted preferiría colocarse usted si tuvieran una situación de salud, un problema, para que suceda en usted, pero no a ellos. ¿Cuántos están dispuestos a esto? Ahí las manos se quedan muy bajitas. Ahora yo le tengo otra pregunta. ¿Quién usted cree que ama más a sus hijos? ¿Usted o Dios? Y si usted y yo cuidamos con locura a nuestros hijos porque los amamos, ¿cómo Dios no ha de cuidarnos a nosotros? Cuando antes de que usted y yo viniéramos a este mundo, ya la Escritura declara, Salmo 139, el embrión se estaba formando y ya los ojos de Dios lo estaban viendo. El texto bíblico declara, desde antes de la fundación del mundo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué a ti mis misericordias. Así que la realidad es que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para manifestar que tanto nos amaba. Pero no obstante lo envió, también garantizó algo y dijo, si Dios envió a su Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente? Escuche bien, no separado, sino juntamente con Él todas las cosas. Todo lo que usted y yo necesitamos ya está hecho en lo eterno. El único detalle es que todavía no estamos listos para administrarlo. Esa realidad nos debe de llevar a confiar en la soberanía de Dios y a entender que aunque no ve el resultado, lo interesante es que Dios está trabajando en tu asunto. Es entender que Dios está obrando aunque todavía no haya visto lo que mis ojos esperan. Hace unos días tuve una experiencia. Mensualmente pago un servicio por una aplicación. Así que tenía días dándole a pagar y la aplicación me lo rechazaba. Entendí que la aplicación estaba mal, que había un error. Y en el fondo después descubrí que la aplicación estaba bien, el problema lo tenía yo. Así que llamé por teléfono, pedí que me colocaran un operador, que me asistieran, porque me iban a suspender un servicio que es esencial para nuestra familia. El operador me atiende, me toma los datos y me dice, estoy trabajando con usted. Me pregunta qué le pasa a la aplicación, le explico. Me dice, ¿por qué no puedo accesar? Le digo, yo no entendía nada. Yo dije, esto se dañó. Y cada tantos segundos, cuando me dejaba en espera, me decía, aunque no me escuche, pues diga conmigo, aunque no me escuche, estoy trabajando. Usted conoce esa expresión, ¿verdad? Eso es lo más desesperante que existe. Y puede ser que es verdad que está trabajando, pero fíjense lo que me sucedió. Me hizo perder 25 minutos de mi vida. Y cada tantos segundos me decía, estoy trabajando con usted. Y yo esperando que era verdad. Al final me dice, usted tiene un problema muy grave en el sistema y yo no puedo procesar su pago. Por lo tanto tendrá que venir en persona. Y le digo, yo no estoy en la zona para hacerlo, por eso estoy llamando. Me van a suspender mi servicio, mis hijos están en la casa. Me dice, deme unos minutos, y vuelve y me dice, a rato estoy trabajando con usted. Y me llevó a 30 minutos perdiendo tiempo. A los 30 minutos se cayó la llamada, se cayó. Y yo dije, Dios mío, Señor. Pero algo me dijo que volviera a llamar. Vuelvo y llamo a ver si doy con el mismo ser. Y me contesta una dama muy amable. Digo, mire, antes de explicarle todo, tuve esta experiencia, duré 30 minutos, hice esto. Me dice, ¿qué le está pasando? Y dije, no me accesa la aplicación. ¿Quién llamo? Entonces me dice que tengo inconveniente, me voy a quedar suspendido. Y la mujer me hace una pregunta muy sencilla. Me dice, ¿usted me puede otorgar el número de la tarjeta registrada que usted tiene en esta cuenta de la aplicación?
Saco mi cartera y cuando le doy la tarjeta, me doy cuenta que había cambiado el plástico. Y el número de la nueva tarjeta no coincidía con el que tenía la aplicación registrada y nunca iba a pagar nada porque ya no existía. Entonces le digo, ¡ay! Mi tarjeta es nueva. Dice, excelente. Usted acaba de descubrir su problema. ¡Wow! ¡Qué profundo esto! Y aquel me llevó 30 minutos hablándome mentiras, diciéndome que estaba trabajando conmigo. Y yo creo que no sé qué estaba haciendo, pero no estaba trabajando conmigo. Y ella me dijo, le voy a pedir que me espere 2 minutos o 3. Y aunque no me escuche, estoy trabajando con usted. Así que esta así como que me dio confianza. Le dije, no te preocupes, tómese el tiempo. Me dejó con una musiquita de suspenso. Tan, 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 de esa que le ponen a uno cuando va a pagar. Y después, como a los 2 minutos de haberle dado el número, me dijo, señor, reciba su número de confirmación, que es la garantía de que su caso ha sido resuelto. Te voy a decir algo. El hombre nos miente, nos incumple, nos decepciona, nos dice que está pendiente de nosotros. Y lo más mentiroso es un cristiano que no sabe decir verdad cuando le piden oración. Usted se lo encuentra en un pasillo, le estoy orando por ti. Mentira, ni por él mismo ora, pero te dice que está orando por ti. Pero la salida del mentiroso, ¿sabe cuál es? Ay, sí, mi hermana, yo estoy orando por usted en todo momento. Estamos trabajando con usted. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de un Dios que no toma vacaciones, que no se duerme el que te guarda. Salmo 121. No necesita tomarse un tiempo de desconexión, porque Él es soberano, omnipotente y todopoderoso. Cuando promete algo, lo cumple. Y todas sus promesas son en Él, sí y amén. Por lo tanto, usted y yo tenemos la garantía más segura, que es la palabra del Señor, la profecía inequívoca. ¿Cómo no confiar en un Dios soberano que tiene el gobierno y el cuidado de nuestra vida? Pablo invita a los creyentes por medio de este texto a que por nada estemos afanosos. Esta es una exhortación práctica de exhortarnos a que confiemos plenamente en el Señor. Entender que Pablo mismo estaba hablando de lo que él enseñaba. No te afanes, sino confía en Dios. Y el no preocuparnos por nada nos lleva a tener una confianza plena, aunque no estemos viendo el resultado de aquello que hemos pedido o estamos esperando. Esa realidad entonces de no vivir afanosos tiene un contraste en nuestros días. Hoy vivimos en días y en un mundo en donde constantemente somos bombardeados por preocupación. Cuando la preocupación no está, nos la generan en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, en el ámbito de lo social. Todo apunta a que vivamos altamente preocupados y cada día menos confiados en la soberanía de Dios. Sin embargo, cuando Pablo usa esta palabra, él resalta una declaración y dice, por nada. Diga conmigo, por nada. Y ese por nada lo abarca absolutamente todo. Por eso lo que Pablo está diciendo por nada no es una sugerencia, sino una orden dada de parte del Señor, que significa que no debemos de permitirle a ninguna circunstancia, por grande o por pequeña o por preocupante o no que sea, ninguna circunstancia merece ocupar el lugar de reposo que Dios colocó en nuestra vida. Y por eso Él nos dice, por nada estén
estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de un Dios soberano que sabe cómo resolver el asunto mejor que nosotros, que no necesita adjunto a nuestra oración un manual de operaciones para saber lo que tiene que hacer, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que conviene y nos da aquello que será para nuestro bien, porque su bendición no añade tristeza, sino que añade gozo y favor a nuestra vida. Por lo tanto, por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas vuestras peticiones. Y yo sé que hay momentos que cuando pedimos estamos más tranquilos y hay otros momentos donde el que pide se desespera. Por eso entonces Él tiene varios renglones. Él dice: sean conocidas vuestras peticiones. Tú estás más tranquilo en oración. Si te está desesperando, en ruegos. Si está en cuidado intensivo emocionalmente, en súplicas. Y si ya no puedes más, pero entendiste que Dios es soberano, con acción de gracias. Entonces hay un resultado. Y el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que mi mente finita e irredenta no la puede comprender, guardará. Y aquí quiero explicar lo que significa la palabra guardar, pero antes de esto quiero explicar cuál es el antitipo de la gratitud, de la acción de gracia. La Biblia dice: oración, ruego, súplica y con acción de gracias. Y cuando en medio de una situación, de un evento, de una necesidad, yo le doy gracias a Dios, en vez de empezar a hostigar a través de mi petición, como si Él no me estuviera escuchando, esa gratitud es un reflejo de mi confianza plena en que Dios está obrando, aunque yo no lo esté viendo, y expresa fe en medio de la gratitud. Entonces, lo contrario a la gratitud es la queja. Y la queja tiene su propio lenguaje. Y la queja entonces nos lleva a nosotros a otros aspectos. Cuando hablamos de esta queja que típicamente nos afecta, la queja es un tipo de pecado delante de Dios. Porque cuando yo empleo mi tiempo, oración y conversación, en vez de agradecer al que es soberano, para quejarme por lo que creo que Él no está haciendo o se le salió del control, la queja es tipo de pecado porque revela un tipo de inconformidad de mi corazón ante la soberanía de lo que Él está haciendo en mi vida. Voy a repetir esto. La queja es considerado un tipo de pecado porque es una rebelión a su soberanía, en donde a través de mi queja yo explico que no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida. Y esa realidad de la queja tiene muchas implicaciones en nosotros. Y es que la queja puede tener consecuencias en nuestra vida y puede traer una especie de reacciones adheridas a la misma. Y es que la queja como pecado produce una actitud de inconformidad. La queja alimenta una raíz dentro de nosotros que revela incredulidad y desconfianza. La queja es peligrosa porque trae desánimo y puede contaminar a otros cuando brota de nuestro corazón. Cuando vivimos quejándonos, entonces en vez de dar gracias a Dios, allí por medio de la queja, nosotros podemos reflejar sentimientos ilegales que están gobernando nuestro corazón, que le están diciendo a Dios que Él no sabe hacer las cosas y que nosotros podemos instruirle de cómo Él debiera de hacerlas. Por eso, como resultado, en vez de quejarnos, la Biblia nos manda a dar gracias y por medio de esa gratitud accesar a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo menciona que esta paz no es superficial. Pablo hace mención que esta paz es una paz que no consulta circunstancias externas en nuestra vida, sino una paz profunda que proviene de la fuente de paz que es Dios mismo. Y esa paz no depende de nuestras preocupaciones, de nuestros asuntos sin resolver, sino de esa paz depende de saber que Dios
tiene cuidado de nosotros y mantiene el control de cualquier circunstancia que pueda acontecer en nuestra vida, aunque nuestros ojos estén viendo lo contrario. Y esa paz es como un candado. Ese candado tiene la capacidad de guardar. ¿Y qué es lo que guarda? Nuestros pensamientos y nuestros corazones. Por eso entonces el efecto de la paz que sobrepasa todo entendimiento es un efecto protector. Protege mi corazón y protege mis pensamientos. ¿De qué lo protege? De la ansiedad. Y aquí la palabra guardar en este contexto significa dos cosas: vigilar y significa proteger, como un soldado que custodia una ciudad. Voy a repetirlo. Guardar el corazón y el pensamiento implica vigilar y proteger, como lo haría un soldado que está comprometido con custodiar una ciudad. Por lo tanto, esa paz trae como resultado grandes beneficios. Nos enseña a vivir en un mundo ansioso, lleno de incertidumbre, amenazas de pandemia, guerra, cambios políticos, económicos y climáticos, entre otros, que a diario nos están bombardeando la mentalidad. Y esa paz nos enseña a vivir en medio de este mundo. Esa paz nos enseña que cuando oramos, la oración no es un listado para ir al supermercado o a una tienda para que me den lo que estoy pidiendo por obligación, sino que yo pido a Dios en oración, ruego, súplica, su voluntad se efectúa por medio de su obra soberana, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento presenta la oración como un acto de confianza. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones, y esto involucra la protección de nuestro estado emocional. Y la protección de nuestro estado emocional es una realidad que tiene que ser guardada en nuestra vida y que la contempla la palabra del Señor. Hoy día la mayoría de personas sufre de ansiedad y de condiciones emocionales que son suscitadas por el estilo de vida que llevamos. Tenemos más problemas emocionales que físicos en nuestro momento. Y muchos de los físicos son el resultado de una realidad psicosomática que cuando te hacen el estudio, te ve el médico, vas al especialista, te dice que no tienes nada y tú dices, pero yo lo siento adentro. Claro, porque ya estás somatizando algo que no inició físicamente, sino que inició de una forma emocional y que en algún momento va a detonar por algún lugar de tu vida. Y esa realidad que comunica esta paz, que guarda nuestros corazones, trasciende toda circunstancia. Y al trascender la circunstancia nos lleva a entender que la soberanía de Dios es absoluta. Eso implica que Dios tiene cuidado absoluto sobre toda circunstancia, sobre todas las cosas. No hay nada fuera de su alcance, desde eventos cósmicos hasta circunstancias más pequeñas de nuestra vida. Todo está bajo el gobierno de Dios, y esto se acaba no cuando el hombre diga, sino cuando Dios quiere. Su vida se va no cuando el hombre quiera, sino cuando Dios determine. Por eso hasta Pablo se atrevió a decir, yo estoy preso, pero la palabra está suelta, porque nada ni nadie puede detener el propósito de Dios. Y Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que la pongo y la vuelvo a tomar. Porque él estaba diciendo, no soy gobernado por la decisión de Herodes, soy gobernado por el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién gobierna más nuestra vida? ¿Dios o las circunstancias? ¿O algún influencer de nuestro momento? ¿Por qué genera tanto pánico cuando el señor de Tesla dice un comentario de economía? La gente se pone nerviosa. Va a cambiar el mundo de las inversiones porque habló fulano. O otro de gran influencia en las redes, que tenga algún tipo de influencia en los dispositivos, dice que compra la cantidad más grande de tierra para sembrar esos productos que estarán contaminados, y usted está con la mente de esta manera.
porque pareciera que nuestro futuro depende más de la boca de un hombre mortal, inconverso, que vive sin Dios y sin esperanza, que entender que nuestra vida depende de la obra soberana de Dios. Detrás de la queja se esconde algo letal que se llama el temor. Y el temor es una evidencia de que hay algo en nuestra vida que todavía no ha sido entregado a Dios. Porque el perfecto amor está llamado a echar fuera todo temor. De manera que el que teme, no lo digo yo, sino la Escritura, no ha conocido a Dios. Y no implica que no conocemos aspectos de la vida de Dios, pero la soberanía y plenitud de Dios no ha desplazado ese sentimiento ilegal para el que no fuimos diseñados, llamado el temor en nuestra vida. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Su paz es expresión de su soberanía. La soberanía produce confianza. Y cuando vivimos bajo la soberanía de Dios, la manera en que vemos las cosas, los problemas, los conflictos y el panorama que nos rodea cambia de una manera significativa. Por eso el control ya no está en nuestras manos, sino en la mano de un Dios que cuida a favor de nosotros. Y qué bueno que no está en nuestras manos. Gracias a Dios que nosotros no tenemos el control. Porque fíjese que si usted fuera el que tiene el control de todo y yo, aquí hubiera problemas serios en esta tierra. Buscaríamos cosas que pensamos que nos convienen y nos destruirían. Tomaríamos decisiones que pensamos que son ciertas o certeras y nos llevaría a nuestra propia destrucción. Pero qué bueno que un Dios soberano, aunque permite que hagamos cosas y luego de la caída de Adán y la desconexión y muerte, la realidad del ser humano entra en un estado de desobediencia que lleva al hombre al camino a elegir de su propia perdición. Dios, en su amor y su misericordia, manifiesta un cuidado para con nosotros, no dándonos lo que pedimos, no respondiendo todas las oraciones que le hacemos. Y cuando yo oigo a alguien que dice: pastor, el Señor es bueno porque me ha respondido todas mis peticiones, digo: usted no sabe lo bueno que es Dios. Lo bueno que es Dios se conoce cuando no te responde lo que tú le pides. Porque tú entiendes que Dios no te ama por lo que te da solamente, sino por lo que no te da. Y cuando tú entiendes esta realidad, sabes que el Señor ha tenido cuidado contigo. Y esa realidad de la vida nos lleva a confiar en la soberanía de Dios. Y es que vivir bajo la soberanía de Dios implica ser gobernados por Dios y guiados por su Espíritu. Esa soberanía de Dios es un tema fundamental en nuestra vida de fe. Conocer y entender que Dios tiene cuidado de nosotros es una garantía de permanecer en reposo en nuestra vida. Y esta verdad nos brinda una paz profunda. Y es que la soberanía de Dios está relacionada con aspectos que hay dos fundamentales en ello. El primero es la palabra Kyrios, que es la palabra que se usa para describir desde el concepto griego la palabra Señor. Y esta palabra Señor implica autoridad suprema, aquel que puede predestinar un plan divino para todo aquel que confía en Él y que sus pensamientos son de bien y no de mal, para darnos el fin que Él está esperando. La segunda palabra representa la palabra paz, que es la palabra eirene, que es un estado de tranquilidad, de quietud, especialmente en relación a nuestra confianza con el cuidado divino. Pero cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que Dios se reserva el derecho y el poder de hacer las cosas sin tener que explicarnos a nosotros qué fue lo que Él hizo, porque Él es Dios y soberano. Por eso hay cosas que usted no encontrará respuesta, ni el hombre te la podrá dar, pero Dios sí. Y por eso hay personas que te dicen: es que Dios tiene que decirme esto. ¿Y quién le dijo a usted que Dios está obligado a explicarle a usted qué es lo que Él está haciendo, si Él es soberano? Y esa realidad le da un derecho reservado de Él hacer lo que quiere en nuestra vida. Y por su misericordia con el tiempo mostrarnos por qué lo hizo. Y nosotros agradecer tardíamente lo que Dios ha hecho. Yo no sé usted, pero yo me he encontrado con cosas en el camino, con personas y con eventos que cuando pasa el tiempo, aquello que lamenté
sufrí y lloré, entonces después digo, Señor, gracias porque me libraste y me guardaste de la destrucción. Y eso opera para todas las áreas: amistades, negocios, oportunidades, sentimientos. No hay una cosa más difícil que un hombre enamorado o una mujer enamorada. La palabra novio significa uno que no vio. Novia, una que no veía nada y solamente ve lo bueno, lo que le gusta, lo que le conviene, y todo lo que no conviene no lo ve. Y usted dice, pero mira, es que yo no veo eso porque es un novio. No, que yo no me di cuenta de nada porque era una novia. Yo sé que voy a decir algo poderoso aquí. Es más, lo que yo voy a decir es digno de que alguien tome las puertas para que me ayude a salir. Todavía hay personas que estando en Cristo están añorando su primer amor. Usted está casado, tiene hijos, tiene nietos, ya pasan todos los años de su vida. Y usted todavía le está diciendo, Señor, Yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted no cree que si Dios es soberano y Él hubiese querido, lo hace? ¿Y usted no se da cuenta de lo que Dios le libró? Fíjese, hay un tema que tiene que ver directamente con esta realidad de lo que es la soberanía de Dios. A veces nosotros saboteamos la soberanía de Dios porque estamos ligando nuestros sentimientos a la idolatría de nuestro corazón. Y hay cosas que fue Dios que las deshizo y hay cosas que fue Dios que las canceló. Ni el diablo mismo puede cancelar aquello que tiene un propósito de parte de Dios. Jesús dijo, Satanás no tiene nada en mí, por lo tanto Él es soberano para hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Y usted y yo no tenemos ningún tipo de manual y derecho de estar cuestionando a un Dios soberano y todopoderoso. Dios es Rey absoluto. Ejerce autoridad sin límites sobre los cielos, sobre la tierra y todo lo que hay. Isaías 46:10 dice, mi consejo permanecerá, hará todo lo que quiero. Ese propósito eterno es la acción de Dios alineada con la realidad eterna. Lo que implica es que detrás de cada situación que acontece, su propósito está vigente. Y ser gobernados y guiados por la soberanía de Dios implica que debemos de tener confianza en su propósito eterno, que debemos de tomar decisiones basadas en fe y no en nuestras propias emociones y sentimientos pasajeros. Confiar en la soberanía de Dios implica que la soberanía de Dios es expresada por medio de las Escrituras. En ella encontramos la palabra profética más segura y todo el consejo más seguro que pueda existir. Y esta realidad entonces nos lleva a nosotros a recordar que todas las cosas obrarán para el bien de los que le aman. Y esto implica que Dios actúa según su propósito y su voluntad. Y allí usa una palabra que es la palabra predestinados. Y esta palabra que tiene que ver con una palabra griega que es proorizo, implica que Dios ha determinado de antemano aquello que ha de hacer en aquellos que creen y confían en Él, y refuerza la idea de que su soberanía puede gobernar nuestras decisiones y aún nuestra voluntad. Y esa realidad entonces nos muestra lo que dice la Escritura cuando habla aún del cuidado minucioso de Dios sobre su creación. Colosenses 1:16 al 17 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominio, principado, potestad, de todo fue hecho por Él y para Él. Y la palabra de Dios le atribuye la soberanía de Dios y la delega a través de la expresión de la vida de Cristo, porque Cristo es quien reina sobre toda circunstancia, y por Él y a través de Él es que las cosas existen y subsisten, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero cuando usted y yo desconocemos de su cuidado, entonces abrazamos el temor. Cuando usted y yo desconocemos de su cuidado, abrazamos la ansiedad. Y yo voy a citar 3 ejemplos antes de cerrar esta enseñanza. El primer ejemplo es el de la vida de un hombre llamado Job. En el libro que lleva su nombre, del capítulo 38 al 40, habla de Job como un ejemplo poderoso de alguien que vivió gobernado por la soberanía de Dios, y a pesar de perderlo todo, mantuvo su fe y su confianza en el Señor, reconociendo que su sufrimiento tenía un propósito mucho más mayor que su circunstancia actual. Y del 38 al 40 en sus capítulos, el Señor entonces convence a Job de su ignorancia y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba formando esto o aquello? En pocas palabras, lo que Dios estaba haciendo era mostrándole a Job que su soberanía tenía gobierno por encima de su circunstancia y de su dolor. Por eso la soberanía de Dios es fundamental cuando la conocemos en medio del sufrimiento. Y esta realidad nos enseña que aunque pasemos por procesos, sufrimientos, circunstancias, aunque estas cosas se pongan de la manera más difícil, Dios no ha perdido su cuidado y control sobre nuestra vida. Y esta realidad entonces nos hace entender que lo más importante es aprender a reposar en la soberanía del Señor. El segundo ejemplo es el del apóstol Pablo. Enfrentó numerosas adversidades. Vio siempre el sufrimiento como parte del plan soberano de Dios para el avance del evangelio. Por eso Pablo entonces se atrevió a decir pasajes como: quiero que sepáis, hermanos, Filipenses 1:12, que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien y el progreso del evangelio. De tal manera que en mis prisiones se ha hecho patente en Cristo, y todos los lugares y la mayoría de hermanos cobrando ánimo en el Señor, viendo mis procesos de prisiones, y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Filipenses 4:11 al 13 vio su escasez como una oportunidad de Dios ser glorificado. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como necesidad, porque todo lo puedo en el Cristo que me fortalece. Aquel que fue conocido como Saulo de Tarso fue transformado en Pablo, un hombre entendido de la voluntad soberana de Dios, que no atribuía despropósito a ninguna circunstancia. La pregunta entonces es: ¿cómo la soberanía de Dios puede obrar en mi vida? ¿Cómo pudo obrar en el ministerio de Pablo? ¿Cómo la vida de Pablo es una vida de obediencia radical y perseverancia? Y no encontramos a Pablo quejándose, y no encontramos a Pablo peleando con Dios, y no encontramos a Pablo argumentando por qué Dios hizo esto o aquello, sino atribuyendo que había propósito en medio de cada circunstancia. Y es cierto que hay veces que cuando nosotros oramos y no vemos resultados, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y yo sé que cuando uno ora y mira el problema y vuelve y ve la circunstancia y ora por el conflicto laboral o por la situación en el hogar, y más tarde llega a la casa y encuentra la situación igualita que como usted la dejó, o mañana llega al trabajo y lo encuentra igual que como usted lo dejó, o mañana empieza el banco a llamarte otra vez con la misma circunstancia, usted piensa que el problema no ha cambiado. Y yo le digo que es verdad, no ha cambiado, está ahí. Pero es probable que usted ya no sea el mismo que cuando comenzó a orar por el problema. Entonces a veces nuestra oración
produce un efecto inverso. No cambia el problema, sino que primero nos cambia a nosotros. Y después que nos transforma a nosotros, entonces cambia el problema. Y esa realidad de la soberanía de Dios se manifiesta notablemente en nuestras decisiones. Allí es donde tenemos que aprender a conocer la responsabilidad humana nuestra en medio de su soberanía. Y es que más allá de su soberanía, también la Biblia enfatiza sobre un orden de responsabilidades que cada uno manejamos. Allí opera el consejo divino. ¿Cómo nosotros podemos evitar tener que tomar decisiones erróneas si consultamos la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu de Dios guíe nuestra vida? Así que la realidad de esto entonces implica que hay una influencia divina en cada decisión, pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, dejamos que Él sea que guíe nuestros pasos y que su soberanía obre a favor de nuestra vida. Por eso por nada debemos de estar afanosos, sino aprender a vivir conforme a su soberanía en nuestra vida. Y esto lo podemos lograr practicando gratitud, estableciendo prioridades espirituales y cultivando una mentalidad de fe y confianza más allá de toda circunstancia que podamos vivir. Pero cuando somos gobernados por su soberanía, vamos a empezar a entender que Dios obra aún en medio de cualquier adversidad que podamos tener. Y aun cuando las cosas parecen que no vienen de la forma que nosotros le esperábamos, aprendemos a dar gracias a Dios en todo y por todo. Quiero contarles una historia antes de culminar. Hay una historia muy famosa y conocida que habla de una madre que tenía una necesidad y una carencia extrema. Esta historia de una madre que oró por comida y le llegó en un momento no esperado la respuesta soberana de Dios por un medio que ella probablemente no tenía en cuenta. Se cuenta que una madre vivía una situación económica difícil. Era una madre que había sido abandonada y oraba cada noche en voz alta, fervientemente, y decía: Señor, te amo, te agradezco, te creo, y por eso te pido que proveas comida para mí y para mi hijo. Ella confiaba que Dios supliría sus necesidades, aunque no tenía recursos para poder comprarlo. Así que un día un vecino que estaba cansado de oírla de noche orar de esta manera, dijo: yo voy a resolver este problema. Yo soy ateo y yo no creo en Dios. Esta mujer va a enloquecer y me va a enloquecer porque no me deja dormir. Así que el vecino decidió llevarle una compra cada semana. Y él le llevaba una compra ese día, la dejaba anónimo, se iba y decía: por fin, esta mujer se cayó. Y cuando él calculaba que se iba terminando, la mujer volvía a decir: Señor, te creo, te amo y te agradezco, pero mi hijo no tiene comida. Yo confío en ti, que tú harás un milagro de provisión. Y el vecino decía: ahí voy yo otra vez. Y le llevaba una compra y la callaba por una semana. Hasta que un día el vecino entonces decidió ir al mercado, comprar alimentos, dejarlos, y lo dejó, pero esta vez como que su ego lo movió, y en vez de hacerlo como un acto de generosidad, llamó a la señora y le dijo que en vez de ella seguir clamando a Dios, le diera las gracias, porque en realidad era él que le había traído la provisión y no el Dios al que ella tanto le gritaba. Así que la mujer recibió la noticia, lo miró y levantó sus manos al cielo y respondió con una gran sonrisa: gracias, Dios, porque aunque mi vecino me dice que fue él, tú has escuchado mi oración y hasta has usado a Satanás para responder la necesidad que yo tenía. Porque aún a mi vecino incrédulo lo has usado para bendecirme. Por lo tanto, seguiré confiando en ti, mi Dios. Moraleja:
Dios está en control de todas las cosas, incluyendo personas que no creen en Él. Es capaz de usar a quien Él quiera para cumplir su voluntad. Y la fe de esta mujer en un Dios soberano pudo cambiar circunstancias usando a quien menos nos imaginábamos. Si usted estudia el libro de Isaías en un momento determinado, a mí me llama la atención que hubo un gobernante llamado Ciro. Y a raíz de los capítulos 40 del libro de Isaías, la Biblia dice de la siguiente manera: así dice el Señor, a mi ungido Ciro, a quien tomé por la mano derecha para sujetar lomos de reyes, para romper puertas de bronce, hacer puertas de hierro pedazos, enderezar caminos torcidos. Y al final, que dice todo lo que hizo ese que Él en un momento determinado de la historia eligió. Dice, aunque nunca me conoció. Cuando yo leo ese texto bíblico, entiendo lo que se llama la soberanía de Dios. La nación norteamericana está viviendo un proceso de la soberanía de Dios. Dios está usando hasta quienes no lo conocen para poner en orden a Sodoma y Gomorra. Hay momentos en nuestra vida que Dios permite circunstancias para poder romper con cosas y organizar cosas que, si no hubiese usado a un instrumento que no le conoció, nunca hubiesen sucedido en nuestra vida. Nosotros no veneramos el instrumento, pero sí aprendemos a que en todo y por todo le damos gracias a Dios, porque Él sigue gobernando por encima de toda circunstancia, aunque no me favorezca, aunque no la entienda. Y la realidad de todo esto es que la soberanía de Dios nos informa que Dios reina por encima de toda circunstancia. Por eso concluyo donde comencé: sean conocidas vuestras peticiones, pero por nada estemos afanosos, sino demos a conocer a Dios en oración, ruego, súplica y con acción de gracia todas nuestras peticiones, y aprendamos que la voluntad de Dios dará una paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestra vida. Por lo tanto, debemos de recordar siempre que Dios reina y que Él es suficiente para darnos paz, para traer descanso, para traer seguridad a nuestra vida, un futuro glorioso que manifiesta un rechazo al temor, a la ansiedad, a la preocupación, porque la soberanía de Dios es la fuente inagotable de nuestra esperanza. Y esa soberanía de Dios nos comunica que al ser gobernados y guiados por su soberanía, encontramos reposo en medio de un mundo incierto, y produce mucha paz saber que Dios está en control de cualquier circunstancia que ocurra en nuestra vida. Mi invitación en este día es que usted no salga de este lugar, y si sale sin hacerlo, no permita que se oculte el sol sin entregar toda preocupación, toda ansiedad de su vida, toda preocupación innecesaria, temores, conflictos de adentro, preocupaciones que vienen hace tiempo, no se han cumplido, y déjeme decirle que tampoco se van a cumplir. Usted no se muere cuando el hombre lo dice, sino cuando Dios lo determina. Nada sucederá si Dios no es que lo permite, y si lo permite, junto con el proceso permitirá que seamos fortalecidos, porque ninguna cosa vendrá a nuestra vida que no seamos capacitados previamente para poderla soportar. Yo hablo con una generación de gente con una mentalidad entendida. Yo hablo con una generación de gente que saldrá de este lugar y le hablará su problema en este día y le dirá: tú no me quitas más el sueño, tú no me quitas más el hambre, tú no me preocupas más, porque tengo
un Dios soberano que me ha dicho que Él gobierna por encima de toda circunstancia. Lo que antes era de tu aflicción, ahora se convertirá en la antesala de tu victoria. Reinar no implica que tú veas el problema resuelto, es que aprendas a gobernar el ambiente que está gobernando tu vida. Cero ansiedad, cero preocupación, cero temor y cero duda, porque el Dios soberano se encargó de desplazar sentimientos ilegales y colocar en mí paz y reposo para darme la victoria que estoy esperando en Cristo Jesús.